En esta hora, sean bienvenidos a esta casa el día de hoy, sean bienvenidos al equipamiento doctrinal. En el nombre de Jesús le pedimos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que sean derramados sobre nosotros y que nos ayude a entender su palabra, que en nuestros corazones se simiente, se siembre la palabra del Señor. El día de hoy vamos a seguir estudiando, repasando el tema de la última vez, que es Jesús en el tabernáculo, ¿verdad? Jesús en el tabernáculo, el lavacro. Pues la semana pasada vimos acerca de cómo es que en el lavacro hay varios significados, ¿verdad? Ahí sí que el lavacro viene a representar, sobre cómo es que nosotros nos tenemos que limpiar delante del Señor, sobre cómo es que nosotros tenemos que ser limpios a través del agua, ¿verdad? Sobre cómo es que nosotros somos como ese alimento delante de la presencia de Dios, Señor. Sobre cómo es que nosotros somos un sacrificio. Sobre cómo es que nosotros somos sacerdotes, los cuales se tienen que lavar antes de presentarse a la presencia de Dios. Pero la semana pasada nos quedamos justo en este versículo, que es Hebreos 10:19. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura, ¿verdad? Entonces, este versículo nos establece sobre cómo es que nosotros nos vamos a acercar a la casa de Dios, ¿verdad? Nosotros nos vamos a acercar a nuestro Padre con fe en nuestros corazones, ¿verdad? Siendo purificados de nuestra mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura, ¿verdad? La última vez les mencionaba, ¿verdad?, sobre cómo el agua pura nos viene a lavar, ¿verdad? Y esto nos habla de la samaritana, ¿verdad?, sobre cómo es que Jesús se acercó a ella que era de un pueblo gentil, la cual no tenía parte con la salvación del Señor. Pero nuestro Dios, nuestro Señor Jesús, en su gran misericordia, ¿verdad?, vino a esta tierra a romper todo esquema, ¿verdad? Y entonces, nuestro Señor Jesús le habla a la samaritana y le pide agua, ¿verdad? Y la samaritana le dice, tú siendo judío me pides a mí de beber, pero entonces Jesús le dice, si tú supieras quién es el que te pide de beber, ciertamente tú le pedirías a él, ¿verdad? Y entonces, amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo siempre viene a traer palabra a nosotros. Nuestro Señor Jesucristo siempre viene a traer palabra, siempre viene a traer esa agua pura, ¿verdad? Pero, amados hermanos, así como Él nos da de beber, nosotros también le damos de beber a Él. Nosotros también nos ofrecemos a Él, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Pero vamos a avanzar, vamos a ir a Juan 3:1, dice, esa es la nueva versión internacional, la NBI. Dice, había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Cómo puede nacer de nuevo siendo ya viejo?, preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es espíritu. Entonces, amados hermanos,
Nosotros tomando la Biblia podríamos agarrarlo literal y poner una fuente de bronce en medio del templo y cada vez que nos vamos a acercar a alabar al Señor, lavarnos nuestras manos. Pero aquí la Biblia nos habla y nos deja en claro que lo que Dios nos quiere hablar, que lo que Dios nos quiere dar, no es algo terrenal, no es algo carnal, sino que es algo primeramente espiritual. Dice: de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. En el versículo 5 dice: yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Amados hermanos, nosotros cuando somos purificados por el agua de la palabra, venimos a nacer de nuevo, ¿verdad? Así que esto nos habla totalmente del bautismo, ¿verdad? El bautismo es el acto aquel donde nosotros reconocemos a nuestro Señor Jesús y nos hacemos partícipes de su muerte. Dice: lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del espíritu es espíritu. No te sorprendas que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere, lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Nicodemo replicó: ¿cómo es posible que esto suceda? Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas, respondió Jesús de nuevo. Te digo con seguridad y verdad que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente. Pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, entonces ¿cómo van a creer si les hablo de las celestiales? Entonces, amados hermanos, hay muchos que se bautizan, ¿verdad? Hay muchos que toman el acto de bautizarse, pero muy pocos entienden lo que verdaderamente significa, ¿verdad? Así que, amados hermanos, si nosotros nos bautizamos y ahí sí que nos sumergimos en el agua y somos bendecidos y así, pero si en nosotros no hay un cambio, si en nosotros no hay un arrepentimiento, un cambio de naturaleza, no fuimos bautizados verdaderamente, ¿verdad? No nacimos de nuevo. Amados hermanos, cuando nosotros somos bautizados, dejamos nuestra antigua vida. Nosotros nos hacemos partícipes de la muerte de Cristo. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros también morimos en ese momento, pero morimos para que Cristo viva en nosotros. Pero, amados hermanos, como les digo, si nosotros conservamos nuestra antigua forma de vivir, en nosotros no hubo una verdadera convicción, no hubo un verdadero cambio, ¿verdad? Nosotros no hemos sido lavados. Amados hermanos, yo sé y entiendo que un cambio así de radical, por decirlo así, no sucede de la noche a la mañana. Eso quiere decir que el bautismo viene a ser en nosotros un proceso en el cual nosotros vamos a progresar poco a poco. La palabra dice que la vida del justo es como la aurora, que va creciendo, va de aumento en aumento hasta que el día se hace perfecto. Entonces, amados hermanos, al nosotros ser bautizados debemos ser así, que en nosotros haya un cambio de mente, haya un cambio total de naturaleza para que nosotros vayamos creciendo poco a poco y seamos cambiados. Dice Juan 3:13, nadie ha subido jamás al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Entonces, amados hermanos, Jesucristo murió, fue crucificado en la cruz, pero así como murió, así también resucitó y fue levantado a la presencia de nuestro Señor, a la presencia del Padre, y está sentado a su diestra. Entonces, amados hermanos, cuando nosotros somos bautizados, somos partícipes en la muerte de Cristo, pero llegará el día en que también vamos a ser partícipes de su resurrección y vamos a ser levantados a la presencia del Padre. Pero es por eso que necesitamos un cambio de mente, es por eso que necesitamos ser transformados, ser nuevos hombres, ser nuevas criaturas delante de la presencia del Señor. Es por eso que necesitamos ese lavamiento delante de la presencia del Padre, lavar nuestras manos, lavar nuestros pies,
como bien habíamos hablado el domingo anterior. Vamos a ir a Marcos 1:4. Dice: Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Y acudía a él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén, y confesando sus pecados, eran bautizados por él en el río Jordán. Entonces, aquí vemos cómo es que se establece el bautismo en aquella tierra, en aquella región, en ese tiempo. Pero, amados hermanos, primero, antes de ser bautizados, venía el arrepentimiento de nuestros pecados. Venía el arrepentimiento para aquellos hombres. Entonces, lo que les decía, en nosotros tiene que haber un proceso, un cambio de mente, para que nosotros podamos entender qué es el bautismo, para que nosotros podamos entender cómo es que nosotros morimos delante de la presencia de Dios. Amados hermanos, yo les quiero hacer una pregunta. Como estamos hablando del lavacro, ¿verdad? Estamos hablando de esa fuente de bronce que fue levantada en el tiempo en que Israel estaba en el desierto, ¿verdad? En el tiempo en el cual Israel estaba siendo llevado a la tierra de Canaán, en el tiempo de Moisés. Yo les hago la siguiente pregunta. ¿Será que el pueblo de Israel era bautizado? ¿Sí o no? Pues déjeme decirle que sí. No, el pueblo de Israel fue bautizado en la presencia del Señor. Dice 1 Corintios 10:1. Dice: no quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y todos atravesaron el mar. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Entonces, lo que les hablaba la anterior parte, ¿verdad? Sobre cómo es que Moisés fue el primero en ser lavado, en ser purificado para poder estar delante de la presencia de Dios. Sabemos que nuestro hermano, ¿verdad? Moisés, le fue preparada una cesta de juncos y lo pusieron en el río. Nos habla sobre cómo es que él prácticamente fue bautizado en ese momento, ¿verdad? Pero fue levantado, la hija de Faraón lo encontró, después creció y entonces se presentó delante de la zarza, delante del fuego de Dios. Y entonces Dios le dice: cambia tu caminar, quítate las sandalias porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Después viene Moisés, mete la mano en su seno, cuando la saca está seca por la lepra, la vuelve a meter y se vuelve normal. Entonces vemos cómo es que nuestro Señor en ese momento viene a traer un cambio para la vida de Moisés. Pero no fue solamente en el momento en el cual se presentó la zarza, ¿verdad? En el momento en que Moisés vio la zarza, sino que desde un momento en el cual Moisés fue dejado en el río, ahí comenzó el cambio en la vida de Moisés. Esto nos habla del proceso que cada uno de nosotros tenemos que llevar. Si regresamos por acá, dice lo que le dice Jesús a Nicodemo, dice Juan 3:5: yo te aseguro que quien no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y vemos lo mismo en Moisés, sobre cómo es que primero fue bautizado en el agua y después fue bautizado en el Espíritu. Porque sabemos, amados hermanos, que el fuego es figura del Espíritu Santo. Dice, él es lo que habla Juan el Bautista: después de mí viene alguien que es mayor que yo, dice Juan el Bautista, el cual los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces vemos cómo es que Moisés recibió ese bautismo, ¿verdad? Para presentarse delante de la presencia de Dios. Pero, amados hermanos, sabemos que el Señor les dice que cuando el pueblo de Israel iba a ser liberado del pueblo de Egipto, del yugo de Egipto, les dice: como señal de que yo soy tu Dios, ustedes vendrán a adorarme a este mismo monte. Eso quiere decir que el pueblo de Israel se iba a presentar delante de la presencia de Dios. Pero
cómo es que el pueblo de Israel se iba a presentar delante de Dios sin antes ser purificado, sin antes ser lavado. Pero según este versículo, según 1 Corintios 10:2, donde dice, todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Entonces, en el momento en el cual Dios abre el mar y el pueblo de Israel pasa en lo seco, podemos ver cómo es que en ese punto se está quitando el yugo de esclavitud y el pueblo de Israel está siendo transformado, está siendo lavado, está siendo purificado para poder presentarse delante de la presencia de Dios. Y así que, amados hermanos, cuando Salomón levanta el templo, ¿verdad? El templo de Dios, así que el lavacro sufre un cambio, ¿verdad? Un cambio de nombre prácticamente, y pasa de ser llamado lavacro a ser llamado el mar de bronce, ¿verdad? Entonces vemos cómo es que aquí se completan varias figuras, ¿verdad? Sobre cómo es que vemos cómo es que en el mar, lo que les decía, el pueblo de Israel fue lavado para poder presentarse delante del Señor. Fue bautizado, en este momento dice la palabra que ellos fueron bautizados en el mar. Entonces, amados hermanos, nosotros también debemos ser bautizados, ser lavados, ser purificados para poder presentarnos delante de la presencia de Dios. Vamos a ir a 2 de Reyes 5:1. Dice la palabra de Dios, Naamán, jefe del ejército del rey de Siria, era un hombre de mucho prestigio y gozaba del favor de su rey porque por medio de él el Señor le había dado victorias a su país. Era un soldado valiente, pero estaba enfermo de lepra. En cierta ocasión, los sirios que salían a merodear capturaron a una muchacha israelita y la hicieron criada de la esposa de Naamán. Un día la muchacha le dijo a su ama, ojalá el amo fuera a ver al profeta que hay en Samaria, porque él lo sanaría de su lepra. Bueno, en primer lugar, amados hermanos, para que nosotros vayamos entendiendo, les quiero recordar que la lepra es figura del pecado. Entonces Naamán estaba en pecado. Naamán tenía pecado en su carne. Entonces, ¿qué dice? Vemos cómo es que se presenta la muchacha en este momento y le dice, le habla, ¿verdad?, sobre el Señor, le habla sobre el profeta. Le dice, si nuestro Señor, si nuestro amo se presentara delante de él lo sanaría. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a ir al versículo 7. Dice, versículo 4, perdón. Naamán fue a contarle al rey lo que la muchacha israelita había dicho. El rey de Siria, le respondió, bien, puedes ir. Yo le mandaré una carta al rey de Israel, y así Naamán se fue, llevando 30,000 monedas de plata, 6,000 monedas de oro y 10 mudas de ropa. La carta que le llevó al rey de Israel decía, cuando te llegue esta carta verás que el portador es Naamán, uno de mis oficiales. Te lo envío para que lo sanes de su lepra. Podríamos decir, te lo envío para que lo sanes de su pecado, ¿verdad? Versículo 7. Al leer la carta, el rey de Israel se rasgó las vestiduras y exclamó, ¿y acaso soy Dios capaz de dar vida o muerte para que este tipo me pida sanar a un leproso? Fíjense bien que me está buscando pleito. Cuando Eliseo, hombre de Dios, se enteró de que el rey de Israel se había rasgado las vestiduras, le envió este mensaje, ¿por qué está su majestad tan molesto? Mándeme usted a ese hombre para que sepa que hay profeta en Israel. Así que Naamán con sus caballos y sus carros fue a la casa de Eliseo y se detuvo ante la puerta. Entonces Eliseo envió un mensajero a que le dijera, ve y zambúllete 7 veces en el río Jordán, así tu piel sanará y quedarás limpio. Naamán se enfureció y se fue quejándose. Yo creí que el profeta saldría a recibirme personalmente para invocar el nombre del Señor su Dios y que con un movimiento de la mano me sanaría de la lepra. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habana y el Fafar no son mejores que toda el agua de Israel? ¿Acaso no podría zambullirme en ellos y quedar limpio? Furioso, dio media vuelta y se marchó. Entonces vemos cómo es que Naamán está en pecado, según lo que vimos, ¿verdad? Naamán se presenta delante del rey
a buscar, ¿verdad? A buscar ese socorro, ¿verdad? Esa sanidad. Y el rey de Israel dice, ¿cómo este hombre me viene a pedir a mí que lo sane, ¿verdad? Si yo no soy Dios. Pero entonces presenta el hombre de Dios y dice, tranquilo, mándamelo a mí y yo lo voy a sanar. Pero, ¿qué es lo que hace Eliseo? Dice, lo manda y zambúllete 7 veces en el río Jordán. Entonces, amados hermanos, según lo que leímos antes, Juan el Bautista, ¿verdad? Estaba bautizando a las personas, estaba bautizando en el río Jordán. Entonces yo quiero que nos imaginemos, según lo que está diciendo Naamán en este punto, donde dice, acá en el versículo 12, ¿acaso los ríos de Damasco, el Abama y el Fafar, no son mejores que todo el lago de Israel? ¿Acaso no podría zambullirme en ellos y quedar limpio? Furioso, Dios me da vuelta y se marchó. Entonces vemos cómo es que Naamán viene y compara los ríos de su tierra, ¿verdad?, con el río Jordán. Y dice, aquellos ríos son mucho más hermosos que este río. Ahí sí que Naamán dice, este río es un charco a la par de los otros. Pero vemos cómo es que en ese momento el Señor lo que quiere traer a la vida de Naamán es una humillación, un reconocimiento. Amados hermanos, entonces dice Eliseo, ve y zambúllete 7 veces en el río Jordán. Yo veo que aquí prácticamente Eliseo lo que le está mandando a hacer es que sea bautizado, ¿verdad? Es que podríamos decir, el que dice, ve y bautízate en el río Jordán, así tu piel sanará y quedarás limpio. Así tu pecado será quitado de tu vida, así tu pecado será quitado de ti. Pero entonces Amán se enoja, ¿verdad? Vamos a avanzar, dice el versículo 13, entonces sus criados se le acercaron para aconsejarle, Señor, si el profeta le hubiera mandado hacer algo complicado, ¿usted no le habría hecho caso? Con más razón, si lo único que le dice a usted es que se zambulla y así quedará limpio. Así que Naamán bajó al Jordán y se sumergió 7 veces, según se lo había ordenado el hombre de Dios. Y su piel se volvió como la de un niño y quedó limpio. Luego Naamán volvió con todos sus acompañantes y presentándose ante el hombre de Dios le dijo, ahora reconozco que no hay Dios en todo el mundo, sino solo en Israel. Le ruego a usted aceptar un regalo de su servidor. Entonces vemos cómo es que a mí me llama la atención, porque Naamán en ese momento fue purificado, ¿verdad? Se bautizó, por decirlo así, se bautizó en el río Jordán y dice que la lepra fue quitada. Pero vemos cómo en este momento Naamán vino y sufrió un cambio de naturaleza. Naamán nació de nuevo, porque dice la palabra, y su piel se volvió como la de un niño y quedó limpio. Su piel bien hubiera podido quedar normal, pues, como la de un hombre, como la de un adulto, ¿verdad? Pero aquí la Biblia resalta sobre cómo es que su piel se volvió como la de un niño, como la de un pequeño. Y así debemos de ser nosotros cuando somos purificados. Cuando somos purificados por el agua, cuando nosotros recibimos ese bautismo, nos convertimos como niños delante de Dios. ¿Por qué? Porque venimos a nacer de nuevo, venimos a ser nuevas criaturas delante de la presencia de Dios. Entonces, dice, luego Naamán volvió con todos sus acompañantes y presentándose ante el hombre de Dios, le dijo, ahora reconozco que no hay Dios en todo el mundo, sino solo en Israel. Le ruego a usted aceptar un regalo de su servidor. Pero resaltemos en el punto sobre cómo es que Naamán viene y reconoce que Dios es Dios. A través de la purificación que a través de la purificación que recibió Naamán a través del agua, vino y reconoció a nuestro Dios, reconoció al Dios de Israel. Eso me habla de algo. Vemos cómo es que Naamán, antes de ser purificado, no sabía que existía Dios. Pero cuando nosotros venimos y recibimos esa purificación, cuando nosotros recibimos la purificación delante de la presencia de Dios, entonces nosotros comenzamos a reconocer que hay Dios. Dice la palabra, ¿verdad? Que nosotros podemos amar a Dios porque Él nos amó primero. Cuando nosotros recibimos
el lavamiento por medio de lo que Él hizo, por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, entonces nosotros venimos a reconocer que hay Dios. Vamos a avanzar. Dice, pero Eliseo respondió: tan cierto como que vive el Señor, a quien yo sirvo, que no voy a aceptar nada. Y por más que insistió Naamán, Eliseo no accedió. En ese caso persistió Naamán: permítame usted llevarme 2 cargas de esta tierra, ya que de aquí en adelante su servidor no va a ofrecerle holocausto ni sacrificios a ningún otro Dios, sino solo al Señor. Y cuando mi señor, el rey, vaya a adorar en el templo de Rimón y se apoye de mi brazo y yo me vea obligado a inclinarme allí, desde ahora ruego al Señor que me perdone por inclinarme en ese templo. Puedes irte en paz. Respondió Eliseo. Naamán se fue. Vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a ir a Éxodo 20, versículo 24. Aquí es el Señor hablándole a Moisés y le dice: hágame un altar de tierra. Perdón, vamos a cambiar de versión. Dice en la Biblia de las Américas, dice: harás un altar de tierra para mí y sobre él sacrificarás tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus bueyes en todo lugar donde yo haga recordar mi nombre. Vendré a ti y te bendeciré. Entonces Naamán se lleva un poco de la tierra, de aquella tierra, valga la redundancia. Pero vemos cómo es que lo que quería en ese momento Naamán era llevarse esa tierra para poder preparar un altar para la presencia de Dios. Viene Naamán y Naamán edifica un lugar en el cual él puede acercarse a la presencia de Dios. Pero, amados hermanos, vemos nuevamente el proceso que nosotros debemos de llevar para poder acercarnos a la presencia de Dios, sobre cómo es que en nosotros debe haber una purificación, debe haber un bautismo, amados hermanos, debe haber un arrepentimiento de nuestras obras muertas, para el que al momento de presentarnos delante de la presencia de Dios, nosotros no muramos. Amados hermanos, vemos cómo es que el pueblo de Israel tenía miedo de subir al monte de Dios. Vemos cómo es que el pueblo de Israel ve tú a la presencia de Dios, le dice a Moisés: ve tú a la presencia y después nos dices a nosotros qué es lo que Dios te ha dicho. Pero amados hermanos, ya vimos cómo es que el pueblo de Israel había sido purificado, ¿verdad? Fueron bautizados en la nube y en el mar. Entonces habían sido purificados, ellos también se podían haber acercado a la presencia de Dios, pero tuvieron temor. Fueron bautizados, pero en ellos no hubo una verdadera transformación. Vemos cómo es que después de que cruzaron el mar, llevaron un tiempo en el desierto, dice: ojalá estuviéramos en Egipto porque allá teníamos los pepinos, allá teníamos las cebollas. Entonces fueron bautizados, pero no hubo una transformación. Amados hermanos, nosotros podemos ser bautizados todas las veces que querramos, pero sin nosotros no hay una convicción de pecado, sin nosotros no hay una transformación, entonces lo único que estamos haciendo es echarnos un chapuzón. Lo único que estamos haciendo es mojarnos y ya. Es por eso que nosotros necesitamos llevar un proceso para que Dios nos limpie, para que Dios nos levante. Vamos a avanzar. Viendo sobre cómo es que Naamán, Eliseo le manda a Naamán que se sumerja en el río 7 veces. Esto me llama la atención porque sabemos que hay 7 bautizos. Son temas que se trataron de igual manera aquí en Doctrina, ¿verdad? Estos temas están en la revista Los Rudimentos de la Fe. Así que en este momento solo los vamos a mencionar. Dice: bautismo en arrepentimiento, ¿verdad? El bautismo que predicaba Juan. El bautismo en agua, el cual es el bautismo que manda a Jesús a hacer. El bautismo en el Espíritu Santo, el bautismo que hace nuestro Señor Jesús. El bautismo en fuego, el bautismo en el cuerpo, el bautismo en la palabra y el bautismo en el Padre. Entonces, amados hermanos, aquí vemos los 7 bautismos y podemos entender que solo hay un bautismo, ¿verdad?
Pero el bautismo, lo que les decía, no solamente es mojarnos, sino que es un proceso para que nosotros seamos transformados, para que nosotros seamos llevados a novedad de vida. Entonces, amados hermanos, aquí, así que se los dejo de tarea, ¿verdad? Que repasen los temas, que vean los temas que se dieron en doctrina, que estudien la revista, para que vean qué representan estos 7 bautismos. Pero vamos a avanzar. Dice Juan 13:1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo entregará. Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y a Dios volvía, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en su vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y acercárselos con la toalla que tenía ceñida. Entonces llegó a Simón Pedro y éste le dijo: Señor, ¿tú lavarme a mí los pies? Jesús respondió y le dijo: ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. Pedro le contestó: jamás me lavarás los pies. Jesús le respondió: si no te lavo, no tienes parte conmigo. Entonces vemos, amados hermanos, sobre cómo en este momento nuestro Señor Jesús se presenta a lavar los pies de los discípulos, ¿verdad? En ese momento, nuestro Jesús se viene a convertir en el lavacro para los apóstoles, para los 12 discípulos. Y vemos sobre cómo es que Jesús viene y se acerca a lavarles los pies. Sabemos y vimos que en el lavacro los sacerdotes lo que se debían de lavar eran las manos y los pies. Y es justamente lo que Jesús viene a lavarle a sus discípulos. Pero, amados hermanos, en este momento sabemos, y lo que vimos, ¿verdad? En el versículo 1, dice, versículo 3, Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y a Dios volvía. Ese momento nos quiere decir que ya la partida de Jesús estaba cerca, ¿verdad? Ya en el momento, ya se acercaba el momento de que Jesús fuera crucificado. Entonces, ahí sí que prácticamente los discípulos se iban a quedar solos, ¿verdad? Se iban a quedar sin su Señor. Iba a ser mandado el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero lo que voy es que les iba a ser quitado a su Señor. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesucristo? ¿Qué es lo que hace nuestro Señor antes de irse? Lavarle los pies, lavarles el caminar, cambiar su caminar. ¿Para qué? Para que ellos al momento de que Jesús fuera quitado, ellos pudieran caminar ahí sí que solitos en la presencia de Dios. Vemos cómo es que Pedro le dice: jamás me lavarás los pies. Jesús le respondió: si no te lavo, no tienes parte conmigo. Vamos a ir al versículo 9. Dice: Simón Pedro le dijo: Señor, entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies, pues todo está limpio, y vosotros estáis limpios, pero no todos. Entonces, amados hermanos, aquí vemos sobre cómo es que Jesús nos dice que ellos ya habían sido lavados, ellos ya habían sido purificados. Pero ¿cómo es que los discípulos habían sido purificados en la presencia de Dios? ¿Cómo es que los discípulos habían sido lavados? No fue solamente un lavado con agua, por decirlo así, no solamente fue un baño, ¿verdad? Sino que sabemos que los discípulos estuvieron constantemente en la presencia de Dios, recibiendo la palabra de nuestro Dios. Vemos cómo es que nuestro Señor Jesús al pueblo siempre le hablaban parábolas, pero los discípulos venía y les explicaba las parábolas. Vemos cómo es que los discípulos recibían constantemente la palabra de Dios. Sabemos, amados hermanos, que que el agua es figura del agua, ¿verdad? Yo quiero buscar un versículo, dice sobre cómo es que lo que nos juzga no es nuestro Señor. Vamos a ir al versículo
Dice, vamos a ir a Juan 12:47. Dice la palabra de Dios. Vamos a ir al 44. Dice, Jesús exclamó y dijo, el que cree en mí no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Y el que me ve al que me ha enviado. Yo la luz he venido al mundo, para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Entonces vemos, amados hermanos, sobre cómo es que al principio, ¿verdad? En el tema de la vez pasada, sobre cómo es que pila, la palabra pila, viene a ser la palabra krior, que significa estrado, ¿verdad? La vez pasada les expliqué sobre cómo es que estrado nos habla de un juzgado, ¿verdad? Nos habla sobre cómo es que nosotros somos juzgados delante de la presencia de Dios. Pero nosotros somos juzgados para poder ser reinjertados, para poder ser nuevamente establecidos en la presencia de Dios. Pero ¿cómo es que nosotros vamos a ser juzgados? ¿Cómo es que nosotros vamos a ser levantados? A través de la palabra de Dios, a través de la palabra que nos da nuestro Señor Jesús. Sabemos y entendimos que púlpito, ¿verdad? También es figura de un lavacro, porque es un lugar en el cual nosotros venimos a recibir la palabra del Señor. Es un lugar en el cual nosotros recibimos el agua para ser lavados. Prácticamente cada vez que nosotros venimos a este lugar a recibir la palabra del Señor, nosotros venimos a ser juzgados delante de la presencia de Dios. ¿Pero para qué? Venimos a ser juzgados no para ser condenados, sino para que seamos purificados, para poder entrar delante de la presencia de Dios. Vamos, hermanos, todos nosotros hemos sido bautizados. Nosotros hemos sido lavados con el agua, pero es necesario que nosotros llevemos ese proceso de transformación, ese proceso en el cual nosotros vamos a ir avanzando, ¿verdad? Vamos a ir a Efesios 5:25, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Entonces, lo que les decía, ¿verdad? Nosotros, amados hermanos, somos purificados a través del lavamiento del agua, a través del lavamiento de la palabra. Nosotros, amados hermanos, sabemos y entendemos que la palabra de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Es lo que nos dice Juan, ¿verdad? Dice Juan 1:1. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Sabemos que el Verbo es la palabra, y el Verbo es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, amados hermanos, nosotros somos purificados para entrar a la presencia de Dios a través de la sangre, a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de la palabra que nos da nuestro Señor. Amados hermanos, yo les hago una pregunta. Nuestro pastor, cada vez que viene a predicar, ¿será que viene a predicar él? ¿O quién es el que predica? ¿Quién es el que nos da la palabra? Cristo. Amén. Nuestro Señor es el que habla a través de su siervo, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, cada vez que nosotros nos presentamos a escuchar la palabra de Dios, a quien nos presentamos a escuchar, a quien estamos escuchando verdaderamente, es a nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿para qué es nuestro Señor Jesucristo? ¿Para qué? ¿Para qué nos está lavando? ¿Para qué nos está purificando? Todo tiene un porqué. Aquí lo vemos. Dice, maridos, amad a vuestras esposas, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla. Todos nosotros, amados hermanos, somos lavados por medio de la palabra para poder ser santificados, para que a la hora de que nos presentemos delante de la presencia de Dios, no muramos, para que nosotros pueda haber una purificación, una transformación,
para que podamos ver la gloria de Dios completamente. Sabemos, amados hermanos, que dice la palabra de Dios que el reino de los cielos se ha acercado. La hora viene y la hora es. ¿Ven? Pero dice la palabra que el reino de los cielos es como una mujer que viene y tomando levadura la pone en 3 medidas de harina para que sea leudada, ¿verdad? Vamos, hermanos, la levadura, ¿qué es lo que hace? Hace crecer el pan. Amén. Transforma la harina, por decirlo de alguna manera. Entonces, amados hermanos, el reino de los cielos es de esa manera. Nosotros recibimos poco a poco de la gloria de Dios para que nosotros crezcamos, ¿verdad? Para que nuestro hombre interior crezca. Pero ¿qué pasaría si nosotros recibimos toda la levadura de Dios? ¿Qué es lo que pasa cuando a un poco de harina le echamos mucha levadura? El pan crece mucho, pero queda todo aguado, todo bofo, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, nosotros no podemos ser así delante de la presencia de Dios. Es por eso que nuestro Dios se va revelando poquito a poquito, para que nosotros poco a poco vayamos y podamos recibir cada vez más. Entonces, amados hermanos, vemos cómo es que el bautismo, el lavamiento, es un proceso en el cual nosotros vamos a ir alcanzando poco a poco más gloria de parte de la presencia de Dios. Fuimos bautizados, pero el lavamiento no se detiene en ese momento, porque dice la palabra, lo que leímos aquí, lo que le dijo nuestro Señor Jesús a Nicodemo. Ciertamente el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Recibir el lavamiento del agua y recibir el lavamiento del Espíritu Santo, el lavamiento del fuego, para que nosotros podamos ser hervidos, según lo que vimos la semana pasada, para que podamos ser recibidos por nuestro Señor, para que a la hora que Dios nos reciba no seamos vomitados de su boca, para que no seamos hallados tibios. Amén. Entonces, amados hermanos, ya para terminar, les quiero preguntar si no tienen alguna duda, alguna pregunta. ¿No? ¿O les pregunto yo a ustedes? Les pregunto. A hermana Carol. Bueno, que traen un micrófono. Le pregunto, según lo que vimos, según lo que escuchamos, para ver si quedó claro. A través del bautismo, a través de la purificación, ¿qué es lo que pasa en nosotros? Debemos de crecer espiritualmente para poder ser aceptos delante de la presencia del Señor, que cada día debemos de mejorar en Él, crecer en Él. Amén. A través del bautismo, amén, somos purificados, ¿verdad? Lo que les decía. Nosotros somos como el justo, ¿verdad? La vida del justo es como la aurora, que va de un momento a un momento hasta que el día se hace perfecto. Entonces, ¿será que nosotros somos perfectos? No. Pero sabemos y tenemos fe en que vamos a llegar a ser perfectos. Amén. Entonces, creo que no hay dudas, ¿verdad? Va. Entonces, vamos a orar para concluir. Amén. Bueno, oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu bendición, por tu misericordia, Padre. Señor, te pido que nos ayudes a ser transformados, que nos ayudes a ser levantados, Señor bendito. Por favor, Señor amado, que podamos ser bautizados, que podamos ser lavados con el agua de tu palabra, para que en nosotros haya una transformación, para que en nosotros haya un cambio de mente, Señor bendito. Por favor, Señor, Padre, te pido que nos purifiques a través de tu agua y que nos cambies, que quites todo aquello que no te agrada de nosotros a través del fuego de tu Espíritu Santo, Señor. Por favor, ayúdanos, Señor, a llevar ese camino, Señor, a llevar tu camino, Señor, un camino de perseverancia, un camino en el cual nosotros somos transformados para que podamos llegar a ver tu gloria, Señor amado. Para que podamos ser cimentados en la peña y podamos ver la gloria.